de análisis con especialistas de RR Noticias. El 2024 y el proceso electoral que habrá de vivirse el año entrante ya está aquí. La gran pregunta que muchos nos hacemos es si lograrán los partidos resarcir las heridas dejadas por la elección de los candidatos para el 2024, y todo esto a propósito de un nuevo periodo de sesiones que está arrancando en el Senado de la República. En medio de las definiciones que viven los partidos con miras a lo que serán las elecciones del próximo año, 128 senadores se alistan para retomar sus actividades legislativas en la Cámara Alta. Sin embargo, el llamado nuevo periodo ordinario de sesiones se podría desarrollar en medio de diferencias al interior de los propios partidos políticos. ¿Cómo impactará en el trabajo legislativo las divisiones que se avisoran en las bancadas de las diferentes fuerzas? Será el próximo 1 de septiembre cuando los senadores de los partidos políticos y los independientes retomen sus tareas legislativas en el Senado de la República. Al Senado llegarán divididos internamente, debido al desgaste de las campañas que tanto Morena y sus aliados como los senadores del Frente Amplio por México han sufrido en las últimas semanas. Si bien Movimiento Ciudadano ha destacado que irá solo a las elecciones presidenciales del 2024, las fisuras en este partido son más que visibles. La elección en Morena, que irá junto con el Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo a las elecciones del próximo año, generó que los senadores tomaran partido de acuerdo al candidato de su preferencia. Al menos 26 senadores de Movimiento de Regeneración Nacional han jugado a favor de Claudia Sheinbaum, 12 más se decantaron por Marcelo Ebrard, en tanto que otros 22 se repartieron entre Adán Augusto, Ricardo Monreal y un grupo que decidió no hacer pública su preferencia. En el PAN, la declinación de Santiago Krill allanó el camino de la senadora Xóchitl Gálvez. En el PRI, la cosa parece muy distinta, luego de que este año un grupo de senadores encabezados por Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu decidieron abandonar las filas priistas por diferencias con su dirigencia. Si bien los priistas le dan su apoyo a la senadora Beatriz Paredes, la elección de la candidatura del Frente Amplio podría generar algunas molestias. El PRD, por su parte, habría anunciado su declinación hacia Xóchitl Gálvez. ¿Podrán los senadores superar sus diferencias internas por el bien de sus bancadas? Bueno, vaya reflexión esta que nos ha dejado sobre la mesa la directora de noticias de RR, Tere Garay. Y bueno, precisamente para hacer una reflexión sobre este importante asunto, este panel de análisis político está conformado por Sergio Camacho, Jesús Méndez, Víctor Alfonso Cuevas Vega y Juan Luis Íñiguez. A todos ustedes, y de entrada les agradezco por estar aquí como cada miércoles para debatir sobre este asunto. Y de entrada platicaría contigo y te preguntaría, Sergio Camacho, ¿tendría que incidir la política con el trabajo legislativo y por supuesto todas aquellas iniciativas pendientes que se necesitan para mejorar la calidad de vida de los mexicanos? Te saludo, Sergio, y además te escucho con esta primera reflexión. Sí, muchas gracias. También un saludo grande a ti, Daniel, a todo el auditorio, a doña Tere. Y bueno, pues definitivamente la política se mezcla con el quehacer público y este asunto no es la excepción. Estas campañas muy anticipadas, hablando particularmente de la presidencia de la República, pues ha venido generando un desgaste enorme, ¿no? Donde han emergido figuras, han caído figuras, y bueno, pues de alguna manera han tratado de permanecer juntos, ¿no? Hablando en la coalición del Frente, y por otro lado, Morena, bueno, pues también con sus iniciativas, pero también con este resquebrajamiento que se pudiera ver venir, porque precisamente nadie va a quedar conforme, ¿no? Y bueno, pues una víctima de esto es el trabajo legislativo, que puede quedar en un segundo plano, porque ahorita el enfoque es quiénes van a ser, como dice don Ángel, las taparroscas y las corcholatas que estarán representando a los diferentes partidos o coaliciones en las boletas electorales. Gracias, estimado Sergio. Y también con esta misma pregunta saludamos a don Jesús Méndez Aguilar con su punto de vista siempre bien informado. Lo saludo y también lo escuchamos con su primera reflexión. Don Jesús, ¿cómo está? Muchas gracias, muy buenos días, estimado David. El gusto en saludarles y saludar a nuestro público. Muy bien, pues platíquenos, ¿deberá incidir el tema político, lo que va a pasar en las urnas el año entrante, con el trabajo legislativo, que es independiente y tiene que salir en favor de los mexicanos? Indudable que sí. Yo creo que el trabajo legislativo, si no va en el orden justamente de que favorezca a los ciudadanos, seguramente que ellos tomarán nota y habrán de poner el quick en el arroz con el propósito de que el país vaya
en la medida de lo posible, en la mejoría absoluta. Muy bien, gracias por este primer comentario y aportación a don Jesús Méndez Aguilar. Y es momento de saludar a Víctor Alfonso Cuevas Vega también con su primera reflexión esta mañana. Estimado Víctor, ¿cómo estás? Mi estimado Ángel, muy buenos días. Con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio de RR Noticias. Una cuestión muy interesante la que se nos plantea el día de hoy, porque efectivamente pareciera ser que las bancadas, sobre todo las bancadas de la Cuarta Transformación en San Lázaro y en la Cámara de Senadores, pues ya empiezan a mostrar las evidentes señales de división que hay al interior de su partido por este proceso de las corcholatas. Y es que no es para menos. Al final del día, cada uno de los 6 aspirantes que se inscribieron en este proceso interno de Morena tienen dentro de sus cámaras pues sus simpatías, y estas simpatías han sido particularmente rijosas a la hora de defender a quienes consideran debería de encabezar la candidatura. Y las acusaciones han estado a la orden del día, muchas de ellas escalando a niveles bastante graves, donde señalan actos de corrupción, señalan omisiones, señalan deficiencias en el trabajo de quienes aspiran a las candidaturas y se están dando hasta con la cubeta. Sí, por supuesto, Víctor, creo que tienes toda la razón. Aquí el tema es la división externa entre, digamos, los dos bandos, ¿no? Los opositores y quienes están en el gobierno, pero al interior también, por supuesto, de cada uno de estos bandos existen también estas diferencias que ya se han remarcado. Gracias, Víctor, por esta primera participación. Es momento ahora de saludar a nuestro querido Juan Luis Íñiguez también con este asunto, con esta primera reflexión. Mi querido Juan Luis, ¿cómo te va? Muy buenos días. Apreciado Daniel Almanza, qué gusto saludarte esta mañana, a todo el equipo de RR Noticias, a los compañeros de mesa sin duda, y al auditorio. Mira, de verdad es muy preocupante ver el escenario para Morena, porque la simulación, mi estimado Daniel, pues siempre tendrá consecuencias. Y aquí el desenlace que se vislumbra para un Marcelo Ebrard, pues obviamente se le podrá cuestionar de todo, pero en los hechos ha acreditado que no va a permitir pues ser usado como una ficha más del tablero presidencial. Acaso distinto, muy distinto a la postura que está asumiendo doña Beatriz Paredes, que es una mujer experimentada, una senadora de la República que, bueno, tiene toda la claridad para definir cuál será, obviamente, la postura de apego al cumplimiento de las reglas internas en el Frente Amplio por México, lo cual obviamente pues hablaremos en el siguiente bloque qué podemos esperar de estas dos actitudes. Sin embargo, bueno, pues yo creo que del lado del frente podemos estar tranquilos. Me queda claro que casi todos ustedes coinciden en que la posibilidad de que haya una división importante que afecte el trabajo legislativo es latente a partir precisamente de lo que habrá de ocurrir en el año 2024, estimado Juan Luis Íñiguez y demás participantes en esta mesa. Yo les preguntaría ahora, ¿hay riesgo de que se congelen diversas iniciativas y que la política, pensando en la sucesión presidencial del 2024, de plano nos haga un Congreso inoperante? Ya no solamente el Senado de la República, sino también la Cámara de Diputados, y que transitemos por largos varios meses sin que haya trabajo legislativo. ¿Cómo ves tú este tema, estimado Sergio Camacho? Sí, Daniel, pues es muy probable, ¿eh? Es muy probable que pudiera suceder algo así, comentaba ahorita Víctor, de cómo se están ya manifestando fracturas evidentes a los interiores de las bancadas, y bueno, pues esto se viene por este desgaste de este proceso de preselección de candidatos. Y bueno, pues sí, definitivamente va a tener un impacto en las cámaras legislativas. Yo pensaría que el presidente todavía en su estilo de hacer política, de hacer gobierno, va a tratar de impulsar algunas de las reformas que tienen agenda, y las va a hacer a su más puro estilo, aprovechando el Congreso como oficialidad de partes y mandando estas iniciativas en la esperanza de poner en orden a su Congreso una vez que se haga la selección de quien parece va a ser su candidata, ¿no? Pero vamos, por otro lado, sí existe el riesgo de que el rompimiento sea fuerte y se genere esta parálisis que tú mencionas. Gracias, estimado Sergio Camacho, por esta reflexión. ¿Cómo lo ve usted, don Jesús Méndez Aguilar? ¿Hay la posibilidad de que se congele y que haya una parálisis legislativa a partir de este proceso electoral de la sucesión presidencial del 2024 en ambas cámaras? Cuéntenos su punto de vista, por favor. Yo creo que vale la pena comentar a la sociedad civil en su conjunto
no hay decisión y de que en este momento lo que conlleva de interés nacional es que la... A ver, parece que tenemos ahí algún problema en la comunicación con don Jesús Méndez Aguilar para escuchar su comentario como todas las mañanas en esta mesa de análisis. Por lo pronto te pasaría la estafeta, estimado Víctor Alfonso Cuevas Vega, para después escuchar de nueva cuenta a don Jesús Méndez. Así que, por favor, te escuchamos. Es una situación muy evidente, inclusive ya la hemos visto. La inoperancia que se vio al interior del Senado en el proceso de nombramiento de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública es uno de esos ejemplos de cómo precisamente Morena, quien tiene más posiciones dentro del Senado y dentro de la Cámara de Diputados, utiliza esos ejercicios para hacer política a la mala, obstaculizando situaciones que son muy necesarias para el país. Ahora que estarán más preocupados por el asunto de la sucesión presidencial, estoy seguro que veremos nuevamente repetirse estos procesos donde sencillamente las decisiones de Morena dinamiten el trabajo legislativo en el Senado y con eso se impida el avance y el progreso del país. Me parece que el papel que jugará Ricardo Monreal en esto es fundamental, porque seguramente después de este proceso de las corcholatas saldrá muy lastimado y eso abrirá una puerta para que se estén tomando decisiones contrarias a lo que dicten en Palacio Nacional. Víctor, haces la reflexión y dices que Morena pudiera operar a la mala, evitando, por supuesto, que puedan salir adelante diversos temas legislativos, como alargaron, por ejemplo, el tema del nombramiento de los comisionados del INAI, aunque hay que recordar para las cosas que les han convenido, si han salido fast track, ¿no? Algunas reformas de ley en el pasado. Te agradezco por este comentario y es momento ahora de escuchar a nuestro querido Juan Luis Íñiguez. Desafortunadamente, perdón, y en un paréntesis muy breve, no podemos tener una buena comunicación con nuestro querido don Jesús Méndez Aguilar para escuchar su punto de vista. No es la comunicación adecuada para escuchar su punto de vista sobre este tema y bueno, por respeto a don Jesús, al propio auditorio que nos está escuchando, no vamos a poder mantener esta comunicación un poco más adelante para escucharlo sobre este tema. Es por eso que voy contigo, mi querido Juan Luis Íñiguez, a ver si también la ves igual que quienes están participando con nosotros en esta mesa y si ves también este riesgo de parálisis legislativa a partir de los enfrentamientos políticos. Mira, Daniel, el problema grave es que no hay forma de que los interlocutores puedan tener una visión que pueda alimentarse la una a la otra. Cuando el presidente cancela por decreto la cuestión del diálogo como un instrumento, como un ejercicio de la política propio de personas responsables, pues evidentemente ahí ya tenemos un problema. Pero por lo menos en la bancada de Acción Nacional yo considero que hay siempre claridad en los temas que a partir del 1 de septiembre deberán desahogarse. Vienen temas muy, muy importantes pues en materia electoral, en la cuestión del Instituto Nacional de Transparencia, los nombramientos de los comisionados, vendrán evidentemente temas relacionados al bienestar animal, a la cuestión de la función notarial, yacimientos geotérmicos, entre otros muy importantes temas. Esto no deberá de desgastar el trabajo político de las bancadas y seguir proponiendo hasta el final la posibilidad de reformas y cambios constitucionales que beneficien a México. Gracias, como siempre, estimado Juan Luis Íñiguez. Así concluimos con esta segunda ronda de preguntas y respuestas y es momento de ir a esta segunda parte de la reflexión que nos deja nuestra directora de noticias, Tere Garay. Movimiento Ciudadano ha sido el único partido que no ha participado en un proceso de elección de candidato. Sin embargo, la decisión de la dirigencia de buscar ir en solitario al 2024 ha generado rupturas como la que ha dejado entrever el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien de plano ha decidido dejar de militar en el Partido Naranja. El próximo 1 de septiembre, los senadores retomarán sus actividades para tratar temas como el de la seguridad, la salud o la economía, pero el proceso interno de los partidos podría significar un problema interno de los partidos que deberán meter el acelerador para cicatrizar las heridas dejadas por las contiendas. ¿Lograrán los partidos restañar las heridas dejadas por la elección de candidatos para el 2024? ¿Crecerá el número de senadores independientes? ¿Qué partido o alianza saldrá más fortalecido de sus procesos de elección?
Y bueno, Tere Garay arrancó con la reflexión del partido Movimiento Ciudadano, del cual se ha platicado muchísimo en los últimos días, particularmente, ya lo comentaba ahí, a partir de la decisión del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que ha decidido dejar de militar en el Partido Naranja por estas diferencias que tiene con la dirigencia nacional de Dante Delgado. Estimado Sergio Camacho, ¿cómo ves tú la cosa? ¿Qué tendría que hacer Movimiento Ciudadano? ¿Unirse a la oposición para lograr una verdadera transición democrática o como muchos de plano ya lo ven, sobre todo por los antecedentes de cercanía que ha tenido Dante Delgado con el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, terminar por convertirse en un esquirol del gobierno? ¿Cuál es tu reflexión, Sergio? Bueno, Daniel, pues a buena parte de la ciudadanía que espera vamos a decirlo, un duelo político más parejo, el que se genere un frente amplio mucho más potente que esté representado, bueno, precisamente por toda esta fuerza opositora al ahora gobierno federal. Bueno, pues tienes esta oportunidad histórica para lo que pudiese suceder, de ponerse en el lugar donde cree que su partido lo merece, ¿no? Si Dante cree que haciendo eco del trabajo político del presidente López Obrador y haga como el Partido Verde, como el PT y otros que se han alineado, o vamos, se enfila a las filas del Frente Amplio. Que también aquí hay un factor adicional, Daniel, que hay que considerar, que qué sucedería con estas reflexiones que también se hacen en torno de Marcelo Ebrard. Coquetearía con el hacer, lanzarse por Movimiento Ciudadano para que haya 3 candidaturas, vamos, competitivas, a pesar de que esto, bueno, pues como dicen, puede generar una división en el voto opositor y consolidar aún más la posición de Morena. Pero bueno, creo que sí tiene una oportunidad muy importante. Evidentemente, insisto, depende de que si en el Frente Amplio se consolida la figura de Xóchitl, que si, vamos, se confirma por Morena también la candidatura de Claudia Sheinbaum. ¿Qué va a pasar con Marcelo Ebrard? ¿Se queda en Morena o podría estar coqueteando con Movimiento Ciudadano? Que ahí yo creo que dependería la decisión de Dante de con quién alinearse en determinado momento. Gracias, estimado Sergio, por esta reflexión. Por cierto, ayer Dante Delgado publica un desplegado a nivel nacional con un decálogo en donde dedica 7 de estos puntos a denunciar, a criticar, no al gobierno, a la oposición integrada por el PRIAN, los mismos términos utilizados por la Cuarta Transformación, usados también en este desplegado. Así que, mi querido Víctor Alfonso Cuevas Vega, ¿tú cómo ves la cosa? ¿Qué le queda a Movimiento Ciudadano? ¿Qué tendrá que hacer? ¿Lo ves más participando desde la oposición o de plano ya haciéndole el juego sucio a Morena? Pues lo que le queda a Movimiento Ciudadano son 5 de los 7 puntos que tenían, porque estoy seguro que en Jalisco había 3 puntos porcentuales de su votación nacional, era su principal bastión en la República y ya lo perdieron. Y en ese ánimo, lo que le debería quedar a Movimiento Ciudadano es la dignidad de pedirle perdón a los mexicanos y de sumarse a las filas del Frente Amplio por México con mucha humildad y con mucho reconocimiento de cuál es su posición para entonces poder hacerle frente a la Cuarta Transformación y tratar de solucionar los grandes problemas que se están viviendo en nuestro país. Sin embargo, conocemos a personajes como Dante Delgado y ese es el problema de los partidos que se ven como empresas familiares o como negocios rentables. Al final, lo que hará este personaje es irse con el mejor postor y en esta ocasión me parece que su mejor oferta la recibirá desde Morena y estará precisamente haciéndole el juego sucio a López Obrador. Gracias, estimado Víctor Alfonso Cuevas Vega, por esta reflexión. Ayer el propio Dante en este desplegado decía que Movimiento Ciudadano es el único partido que le puede hacer contrapeso a Morena y con estos 7 puntos ahora convertidos a 4-5, como decía nuestro querido Víctor, uno se pregunta de dónde saca Dante Delgado que le pueden ganar a Morena con ese porcentaje de intención del voto. ¿Tú cómo ves la cosa, Juan Luis Íñiguez? ¿Dónde tendría que pararse o dónde está parado ya Movimiento Ciudadano? Mira, a partir de una reflexión personal, mi estimado Daniel, podríamos decir que la política en México es bastante cíclica. ¿Por qué lo digo? En este 2023 hay sensaciones como si estuviéramos en 1999, con una acumulación de hartazgo, de decepción, de certeza de que la corrupción solo cambió de manos. Y lo que al PRI le costó 70 años acumular de molestia en los mexicanos, a Morena solamente le han bastado 5 años. Entonces está muy clara la línea en el piso de dónde están aquellos y dónde estamos nosotros. Finalmente tenemos que ser definidos, mi estimado Daniel, en este momento.
y Movimiento Ciudadano tiene la obligación de elegir de qué lado de la línea va a estar, así de sencillo. Y obviamente, pues en Movimiento Ciudadano hay gente muy decente, muy competitiva. Ahí está el caso del gobernador Alfaro, el caso de Clemente Castañeda y otros más, que bueno, pues tienen claro en dónde van a estar, para dónde van a jugar y dónde no van a cometer el error de pues verse como un partido esquirol o como personajes que están bueno, pues sometidos a los caprichos de la presidencia de la República, como el caso del gobernador de Nuevo León, que ahorita ya le sacaron pues una investigación por parte de la Fiscalía que lo ha de tener bastante intranquilo. Y que dicho sea de paso ya se emocionó y en un evento el día de ayer dijo que a lo mejor sí se avienta por la grande a competir por la presidencia de México por parte de Movimiento Ciudadano, tomando en cuenta lo que dices, Juan Luis, que sigue alineado con Dante Delgado Renauro. Gracias, estimado Juan Luis. Y bueno, hemos llegado prácticamente al final. Yo les agradecería a todos y cada uno de ustedes que aportáramos con una reflexión y conclusión final muy breve sobre los temas que hemos tratado en esta mañana. Así que arrancaría contigo, mi querido Sergio Camacho. Sí, Daniel, bueno, pues estamos ya a muy pocos días después de esta larga primer fase de la carrera política del 2024. Ya estarán en días definiéndose quiénes serán las representaciones y de ahí todos los movimientos que se tendrán que dar. Evidentemente hay quienes buscan la candidatura y la posición número 1, pero hay también dentro de los partidos hay muchos espacios que se van a pretender negociar. Entonces, bueno, a partir de ahí se vendrá todo este acomodo y también la incidencia que pueda tener esto también en el trabajo legislativo al cierre del periodo que tiene todavía esta legislatura. Pues, estimado Sergio, aprovecho para agradecerte por tu participación en esta mesa. Un fuerte abrazo para ti. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel. También un abrazo para ti, para todo el equipo de RR Noticias, a mis compañeros de mesa y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias a Sergio Camacho por su colaboración. Y también voy contigo, Víctor Alfonso Cuevas Vega, con tu reflexión final. Te escuchamos. El Senado y la Cámara de Diputados Federal son un termómetro muy fiel para medir la sensibilidad política, sobre todo en estos tiempos adelantados de la sucesión presidencial. A mí me parece que lo que estamos por ver en este periodo ordinario de sesiones va a ser un acomodo de fuerzas políticas donde se empezarán a vislumbrar cuáles serán los resultados hacia el próximo año. Y es que una oposición fortalecida naturalmente estará evitando todas aquellas intentonas de Morena y del presidente López Obrador de hacer lo que quiera con el poder legislativo. Y esto, naturalmente, beneficiará a los mexicanos, pero además marcará el rumbo de lo que va a suceder en el 2024, cuando triunfe el Frente Amplio por México. Un placer haberte escuchado esta mañana, estimado Víctor Alfonso Cuevas Vega. Te mandamos un fuerte abrazo. Vámonos ahora con la ronda de conclusión de Juan Luis Íñiguez. Estimado Juan Luis, ¿con qué reflexión nos dejas en esta mañana? Pues con una muy, muy importante que me hubiera gustado, mi estimado Daniel, que pudiera responder el representante Morena esta mañana. Lamentablemente, pues lo vamos a tener que pues deducir de otra manera. ¿Qué significa eso de la ceremonia del bastón de mando? Imagínate nada más, parece la última bofetada a la democracia de Andrés Manuel López Obrador. Ya programó que toda esta simulación tenga ese desenlace absurdo y ridículo. Mira, en Morena la tienen muy complicada. Marcelo sigue acusando a Claudia de ser beneficiaria de acarreo masivo. Hay un reporte contradictorio entre lo que se están gastando las corcholatas y lo que realmente en la cuestión de contraste verdaderamente se gastaron. El caso de Claudia reportó 3 millones de pesos cuando realmente se gastó más de 32 millones de pesos. Entonces, en el lado de Morena, la simulación tendrá consecuencias y saldrán divididos. En el caso del Frente Amplio por México estamos listos. El domingo hay posibilidad de que se realice esta consulta presencial, esta elección, y evidentemente consolidar, si así las cosas se perfilan, pues a una Xóchitl Gálvez muy fortalecida para estar con todo para el 2024. Juan Luis, te dejamos un afectuoso abrazo y como siempre nuestra gratitud por participar en esta mesa. Que estés muy bien y que tengas excelente día. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo a todos. Igualmente, pues ahí la mesa de análisis político de RR Noticias en esta mañana de miércoles, cuando ya son las 8:02, ha llegado la hora de ir a una nueva pausa comercial y regresar.